Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias, hermanos, y vamos a buscar ahora en el libro de Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 31, Éxodo 31, y vamos a leer los versos del 1 al 11. Este texto nos dará apertura, hermanos, para el mensaje que tiene nuestro Dios a través de nuestro pastor Elías Gómez. Éxodo 31, versos del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Es el momento entonces, hermanos, de escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de nuestro pastor Elías, a quien le cedo el espacio. Mis hermanos, buenas tardes, y a cada uno de los que tienen a bien seguir esta transmisión de este culto de adoración de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel, Morelia. Damos continuidad, ¿verdad?, a los temas expuestos mes con mes, y en esta ocasión, ¿verdad?, con el título, con el tema general, la sabiduría sí que conviene. Y el día de hoy, ¿verdad?, es abordar la sabiduría, si es que conviene, entonces, porque es clave del éxito. La sabiduría clave del éxito. El pasaje bíblico es el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1 al 11, donde encontraremos el llamamiento de Bezalel y Aholiab. Está en el contexto de la construcción de lo que fue el santuario, o mayormente conocido como el tabernáculo de reunión. Esta construcción fue un proyecto trazado por Dios y mostrado a su siervo Moisés para realizarlo conforme a lo mandado en el monte Sinaí. En este capítulo 31, verso 11 se expresa: harán, en ese sentido dice, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Y es que es cierto, desde el capítulo 25, expresamente en el verso número 9 se precisó: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así
lo haréis. Se reitera en el verso 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el 27:8 nuevamente se dice, lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y este en sí como tal, ¿verdad? El santuario, el tabernáculo de reunión fue el tema que comprende a detalle la parte final de este libro, comprendiendo, ¿verdad? Desde el capítulo 25 hasta el capítulo número 40 del libro de Éxodo. Y bueno, hablar del santuario entonces, teníamos que dar algunas precisiones. Este santuario no se fabricaría por un acto milagroso de Dios, sino por personas. Y es aquí donde vamos a ver el llamamiento de Besaleel y Aholiab, como la Escritura dice, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y también yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Es decir, requería la participación de las personas o de personas específicas para coordinar y supervisar esta obra. Este santuario también no se realizaría sin una comprensión profunda de la tarea y sin la preparación técnica necesaria. Se tenía que tener una comprensión profunda de la tarea, es decir, se iba a construir algo no de invención humana, sino de invención divina. Dios es el que había diseñado todo cuanto habría de realizarse, pero esto requería de preparación técnica necesaria. Es ahí donde el mismo texto de la Escritura va a expresar, yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Así que esa comprensión profunda se requería mucha pericia o maestría para ejecutar una obra primorosa. Este proyecto entonces también, el santuario tabernáculo de reunión, no se ejecutaría sin la intervención de varios factores que se entrelazarían para lograr el cometido. Bueno, quiero hacer una mención de este pasaje que se reitera en todo lo que es el capítulo número 35 de este mismo libro de Éxodo. Allí se va a señalar la ofrenda para el tabernáculo, la obra del tabernáculo, el pueblo trae ofrenda y se reitera nuevamente el llamamiento de Besaleel y de Aholiab. También encontraremos que Moisés suspende la ofrenda del pueblo y se inicia la construcción como tal del tabernáculo de reunión. Y algo que llama la atención, ¿verdad? Varios factores, porque aquí existía el factor, ¿verdad? El factor o el recurso humano, el recurso económico y sobre todo la dirección divina. Si hemos de recordar, ¿verdad? El inicio del libro de Génesis se registra un pasaje bíblico, es Génesis 11, donde se empieza la construcción de una torre, la que fue conocida mayormente como la Torre de Babel. Los hombres se ponen de acuerdo, ponen todo su empeño, sus recursos, sus capacidades y sus dotes para construir esta torre, más sin la dirección, sin el respaldo y sin consultar a Dios. Cosa verdad que Dios frustra estos planes y no permite que esta torre sea construida. Y de ahí se conoce como la Torre de Babel, como la Torre de la Confusión, donde Dios establece, ¿verdad?, que no respaldaría algo que no seguiría su propósito, porque el propósito de Dios es que se poblara la tierra y ellos simplemente querían concentrarse en un solo lugar y hacer historia como seres humanos. Ahora, en este proyecto de la construcción del tabernáculo de reunión o el santuario, entrarían en vigor muchos factores, ¿verdad? Y esto va a implicar que era un proyecto totalizador.
donde las personas, sus recursos, sus capacidades y sus habilidades, pero sobre todo el respaldo y la dirección de Dios estaría de manifiesto o interviniendo en este proyecto. Y mayormente porque era Dios el mayor interesado, ¿verdad?, de que se construyera este tabernáculo de reunión donde Él haría de manifiesto su presencia en medio de su pueblo. Y bien, quiero hacer señalamiento, ¿verdad?, de algunas títulos, expresiones que en este capítulo 35 se precisan. El verso número 4 se habla de toda la congregación de los hijos de Israel en cuanto a las ofrendas. Todos deberían contribuir para el tabernáculo. La obra del tabernáculo fue empleado, dice, todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y verso 20 va a decir, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y se va a precisar, en la congregación era todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda para Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y de igual va a señalarse en el verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón trajeron, y ahí se va a expresar lo que ellos trajeron, y se precisa, todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y prosigue diciendo, todo hombre que tenía, lo que tenía, dice, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y así prosigue diciendo, todas las mujeres sabias de corazón, todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. También los príncipes, va a decir el texto, y de los hijos de Israel, así como de hombres como de mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado, por medio de Moisés, que hiciesen ofrenda voluntaria a Jehová. Y de igual manera, ¿verdad?, se nos va a precisar que todo sabio de corazón participó en la obra. Y en ese capítulo 36, ya en el verso 8, dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo como tal de reunión. Entonces, todos estos factores, persona y todo, intervinieron, ¿verdad?, para que este proyecto fuese todo una realidad. Precisando, se requirió, ¿verdad?, de toda arte, de todo sabio de corazón, de todo hombre, de toda mujer. Todo lo mandado por Moisés se tenía que ejecutar al pie de la letra. Todo generoso de corazón ofrendó. Toda la congregación participó. Se movió, dice, su voluntad. Y finalmente toda la obra fue hecha. Cuán importante es, ¿verdad?, que en los proyectos de Dios nos sumemos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que sabemos, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, ¿verdad?, lo pongamos al servicio de la obra de nuestro Dios. Por lo tanto, se reitera que este proyecto no era de invención humana, sino era de invención divina, por lo que requirió de una capacitación especial. Las habilidades naturales ya poseídas fueron potencializadas por la intervención del Espíritu de Dios. El gran agente que acompañó toda la obra fue el Espíritu Santo. Bien que se precisa en este capítulo 31 del libro de Éxodo, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Dice, para inventar diseños, trabajar el oro, la plata, el bronce, artificio de piedras, artificio de madera, trabajar toda clase de labor. ¿Sí? Esto fue necesario entonces debido a que el Espíritu Santo fue quien llenó de sabiduría a los hombres empleados por Dios para la construcción del tabernáculo. Y algo que se va a señalar aquí, ¿verdad?, y que encabeza la lista de los dones o dotes con que el Espíritu Santo
concede a los hombres artistas en este aspecto es: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Ahora, la sabiduría en su sentido general se define como un conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio de la experiencia. Conocemos muchas personas sabias en el sentido de que han estudiado y han analizado mucho las cosas. En el ejemplo bíblico, pues sabemos que se menciona mucho a la persona de Salomón, del cual se considera que tanto el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares tuvo que ver en su escritura, y donde también comparte su experiencia como todo un sabio que era. Al final, específicamente en el libro de Eclesiastés se va a precisar, ¿verdad? Y entre más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó al pueblo. Ahora, a la vez puede ser también entendida como la prudencia, el cuidado en el comportamiento y el modo de conducirse en la vida. Entonces, una vida moralmente correcta, una vida respetuosa y reverente. La sabiduría también ayuda para llevar una vida en el temor de Dios, como lo va a precisar Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, en este pasaje en particular, el término sabiduría se emplea para hablar de destrezas o la maestría con la cual se realiza una labor. Tiene que ver con destreza o la maestría con que se realiza una labor, específicamente con habilidades artísticas. Son habilidades que podemos considerar naturales, pero no podemos descartar que también fueron dadas por Dios para crear belleza, para crear lo artístico, hacer toda obra de arte. Bien, ya lo he precisado, ¿verdad? Que el Señor llenó del Espíritu de Dios a estos personajes en sabiduría y en inteligencia, a fin, dice, para trabajar en toda clase de labor. Por lo que la sabiduría con la que fueron dotados estos artesanos fue el elemento clave que garantizó que la tarea se realizara acorde a lo proyectado. El santuario llegó a su final término y resultó ser una obra primorosa y acorde a lo mandado por Dios. Es el verso número 6 al 11 donde se nos describe qué es lo que ellos iban a hacer. Y aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Todo lo que sucedió, todo con lo que se contribuyó, se ajustó perfectamente a lo establecido por Dios y propiciado por Él. Ese es en el capítulo 39, como ya había mencionado, ¿verdad? Comprende el 25 al 40. Y expresamente en el capítulo 39, verso 32 se nos informa: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Verso 43. Y vio Moisés toda la obra, he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Tuvieron éxito en todo cuanto emprendieron. Moisés supervisa la obra y su veredicto es que la habían hecho como Jehová lo había mandado. Y los bendijo. Es decir, aprobó todo cuanto ellos habían realizado. Y muy bien, ¿verdad? Cuán importante era que el Espíritu Santo se hiciera presente, llenara esa sabiduría de inteligencia
y permitiera que todo sabio de corazón, ¿verdad?, se sumara a esta labor de la construcción del santuario, del tabernáculo de reunión. Por lo tanto, Besael y Aholiab y todos los sabios de corazón que se sumaron a esta labor, ¿verdad?, tuvieron su tiempo y tuvieron su momento. Fueron los instrumentos empleados por Dios para la construcción del tabernáculo. Debemos tener de presente entonces que está escrito que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su momento. Así lo expresa, ¿verdad?, como hemos de recordar, el libro de Eclesiastés 3:1. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, por lo que las oportunidades llegarán. Hay un pensamiento que expresa lo siguiente: las oportunidades llegan, mas uno tiene que estar preparado. Por lo que el dar el todo por el todo en aquello que se emprende será clave para el éxito de toda tarea. En este mismo del libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, se nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora bien, no pasemos por alto que es en vida que hemos de emplear todo recurso dado o adquirido, puesto que también llegará tiempos en donde querer hacerlo pueda ser ya demasiado tarde. Este verso 10 precisa, ¿verdad?, lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y la razón dice: porque en el Seol, cuando la muerte nos llegue, a donde vas, dice, no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si hay ciencia, hay sabiduría, hay trabajo y hay alguna obra por hacer, hagámosla conforme a nuestras fuerzas. Empleemos nuestras capacidades, nuestras habilidades y sobre todo la sabiduría con la cual Dios nos ha querido dotar, y que en guía, en dirección del Espíritu Santo, ¿verdad?, se pueda potencializar entonces. A la luz del texto de la palabra de nuestro Dios, el éxito es conocido como un suceso que se da en relación con Dios y su palabra. El sucesor de Moisés se llamó Josué, y a él se le instó, ¿verdad?, que tendría que poseer la tierra que Dios le había dado por heredad a los israelitas. Y se le precisó lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La presencia de Dios sería la garantía de que Él haría frente aún a sus enemigos. El verso 8 de este capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí la clave, ¿verdad?, es así como el 1:5 dice, la presencia de Dios, ahora la palabra de Dios. Como bien he señalado, las oportunidades nos llegan o nos llegarán a todos. Pero es menester también precisar que son las personas preparadas quienes mejor las aprovechan o las aprovecharán. Este fue el caso de un joven pastor de ovejas llamado David, quien pasó de pastorear ovejas a pastorear personas a toda una nación, a la nación israelita, de lo cual se nos deja registro en el Salmo 78, los versos 70 al 72, donde se nos precisa que lo hizo con integridad de corazón y con las pericias de sus manos. Expresa así el texto: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón
y los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí el término integridad de corazón implica que él era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios y que vivió en integridad. Eso implica sin parcialidad. Él buscó siempre ser de una sola hoja, ser congruente entre lo que decía y lo que hacía, no divorciar la vida privada con la vida pública. Pero de igual manera la pericia de sus manos, con mano experta, traducen a otras versiones, o en ese sentido con maestría, lo cual concuerda, ¿verdad?, con que esta fue de las instrucciones dadas para Besaleel y Aholiab, con las destrezas o habilidades naturales con las que Dios la había dotado, ¿verdad?, y potencializadas por el Espíritu Santo, hicieron la obra del tabernáculo. Así que es un ejemplo claro también, ¿verdad?, de la importancia de que cada uno de nosotros siempre pongamos de manifiesto antes que nada, ¿verdad?, sí, que nuestras habilidades y dotes, tanto humanos como espirituales, proceden del Señor. Así el texto abordado entonces es Éxodo 31 del 1 al 11. En este pasaje fueron dos personajes quienes fueron llamados por Dios en específico para el desempeño de una tarea. Sus nombres fueron Besaleel y Aholiab. Tal llamamiento significó la oportunidad de su vida para emplear toda técnica aprendida y aplicar los conocimientos adquiridos a través de la práctica. Las habilidades naturales entonces dadas por Dios para crear belleza, para hacer arte, fueron potencializadas con la gracia. Es decir, mediante la intervención del Espíritu de Dios, quien dio la sabiduría y el entendimiento para realizarse como todos unos artistas que eran. Es ahí donde tenemos que precisar también entonces, pues, que todos los que servimos en la obra de Dios requerimos de la misma unción que Dios le dio a Besaleel y a Aholiab, la unción del Espíritu de Dios. Sabemos que cuando Dios empleó y envió a sus discípulos, una de las promesas que le dio es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos deja en claro, ¿verdad?, que ya sea un ministerio espiritual o bien una labor artística, técnica o administrativa, depende de Dios Espíritu. Sí. Es Dios el que capacita. Y así como empleó para la obra del tabernáculo, para la obra del ministerio, ¿verdad?, Dios sigue empleando al Espíritu Santo como tal. Bueno, no solo Hechos 1:8, sino cuando se aclara de las labores o menesteres de la cual requirió la iglesia, los apóstoles precisaron, ¿verdad?, que era importante la palabra del Señor y la vida de oración, pero también servir a las mesas, que implicaba atender a las viudas en la distribución diaria. Ahora, estas labores, tanto la labor del apóstol como la labor del servir a la mesa, del servicio a la comunidad, de un servicio social, de ser responsables, ¿verdad?, en el área o en la ubicación geográfica donde se encuentra la iglesia, a través de un servicio al interior como al exterior, también podríamos considerarlo así. Siempre dependerán de Dios. Ahora, quienes fueron electos para esta labor, se dio las siguientes recomendaciones según Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y es que aquí se da por sentado que si una persona tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, seguramente también tendría sabiduría. Así que todo, por lo tanto, ya sea una obra espiritual, como podríamos llamarle, como una obra material que requiere de labor artístico,
Ambas, ¿verdad?, requieren de la dirección del Señor. Bueno, esto es un reconocimiento de lo que Santiago también expresa en su epístola, cuando dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así lo dice el libro de Santiago 1:17. Es menester que cada creyente entonces vivamos en dependencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, quien es el que dota de toda sabiduría y potencializa las gracias naturales para que podamos ejercer toda buena obra. Bien, que el creyente ha sido llamado, ¿verdad? Y así como lo fue el creyente del Antiguo Testamento, requirió de la dirección y ser lleno del Espíritu Santo para hacer toda clase de obra, ¿sí? Pero de igual manera en la obra del Evangelio se requiere de la dirección, guía y sustento del Espíritu Santo. Y es cierto, todo el Nuevo Testamento abunda mucho sobre los dones del Espíritu. Y que es un mismo Espíritu que reparte como quiere a los diferentes miembros de su cuerpo. Pero la finalidad es para que en todo Dios sea glorificado y se haga la obra de Él. Dios en su gracia entonces quiera potencializar nuestras gracias naturales, que podríamos llamarle talentos, pero que también, ¿verdad?, los dones recibidos los empleemos para la edificación del pueblo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y para el extendimiento del evangelio, del reino de Dios sobre la tierra. Así que vivamos en esa dependencia del Espíritu Santo y que cada una de las habilidades naturales o espirituales las pongamos al servicio del Señor y vivamos en esa dependencia en continua de su Espíritu Santo. Y de esta manera la obra de Dios no se detenga, sino se haga y vaya extendiéndose día a día. Amén, hermano.